En la última clase mirábamos lo que corresponde a la superposición de movimiento armónico simple y habíamos llegado a una serie de conclusiones. La idea inicialmente era asumir que tenemos un sistema que está expuesto a dos movimientos armónicos simples bajo inicialmente la condición de que la frecuencia de los dos movimientos es la misma. Por eso aquí hemos llamado simplemente omega las frecuencias de los dos movimientos. El movimiento resultante demostramos en el video anterior que estaba dado por una expresión que también era armónica simple, pero en la que teníamos que determinar cómo era la expresión para la amplitud del movimiento y la expresión para el ángulo inicial de fase, las cuales la obtenemos de esta manera, donde A queda determinado en términos de las amplitudes de los dos movimientos y con este ángulo delta, que es la diferencia en la fase de los mismos. Asimismo, el término alfa queda en términos de las cantidades que acabo de nombrar. Ahora bien, la idea de este video es probar casos particulares para mirar cómo son los resultados que se tiene a partir de ellos. Comencemos con el primer caso, en el que vamos a considerar que los ángulos iniciales de fase, el ángulo alfa 1 y alfa 2, son iguales. Es decir, si comencemos escribiendo eso, asumimos que, para este primer caso, que si alfa 1 es igual a alfa 2, entonces observe que, recordando que el ángulo delta vale la diferencia entre los dos ángulos de fase, en este caso sería 0, dado el hecho de que son los mismos. Entonces, primero que todo, diríamos que los movimientos están en fase. ¿Qué pasaría también tanto con las expresiones para la amplitud como para nuestro ángulo alfa inicial de fase? Entonces, escribamos esto acá. Nos quedaría, mire que cuando delta vale 0, hay que analizar primero esta ecuación. Primero que todo, A sería coseno de 0, que vale 1. O sea que esto nos queda igual a raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más 2 veces A1 por A2. Vamos a escribir eso aquí. Y si usted se da cuenta, el argumento de la raíz cuadrada es el cuadrado de A1 más 2 veces A1 por A2 por el cuadrado de A2. Creo que es sencillamente evidente que esto es igual a A1 más A2, A2 al cuadrado, la raíz cuadrada de esta cantidad, teniendo entonces que el valor de la amplitud simplemente es igual a la suma de las amplitudes de cada movimiento. Cuando esto ocurre, es decir, cuando el movimiento está en fase y además la amplitud resultante corresponde a la suma de las dos amplitudes de movimiento, decimos que tenemos una interferencia constructiva. Analicemos gráficamente este resultado. Antes me estoy olvidando también tener presente cómo quedaría el ángulo para esta situación. Miremos, recuerde que esta es la expresión para el ángulo inicial de fase del movimiento resultante. Hay que recordar que estamos asumiendo que alfa 1 es igual a alfa 2, entonces vamos a hacer el álgebra partiendo de esa expresión que tenemos aquí. Miremos. Como pueden observar, simplemente lo que hice fue sacar la tangente a ambos lados de esta expresión que tenemos aquí y hacer el reemplazo de alfa 2 por alfa 1 porque estamos en este caso. Entonces la ecuación se nos transforma de esta manera, y si continuamos haciendo el álgebra correspondiente, observe que en el numerador y en el denominador aparecen términos que son comunes, dejándome esta ecuación de la siguiente manera, en la que he factorizado seno y coseno en el numerador y el denominador respectivamente, y en esta expresión que nos sobrevive es claro que el término A1 más A2 en el numerador y el denominador se van a cancelar, quedándome entonces todo en términos de un seno sobre coseno del ángulo alfa 1, que nos viene dando la tangente de ese ángulo. Sería entonces esto tangente de alfa 1. Como acá
Acá tenemos del lado izquierdo tangente de alfa igual y del lado derecho a tangente de alfa 1, por lo tanto aquí deduciríamos que alfa es igual a alfa 1 y al mismo tiempo alfa 2, ¿no? Es decir, para el caso de interferencia constructiva en la que estamos en un movimiento en fase para los dos movimientos armónicos simples, el ángulo alfa del movimiento resultante corresponde al mismo ángulo de fase que se tiene para los movimientos que se están estudiando. Ahora sí hagamos el análisis gráfico de esto. Entonces observe lo siguiente. Bien, comencemos recordando que nuestro movimiento está dado por esta expresión x1 a1 seno de omega t más alfa 1, x2 es a2 seno de omega t más alfa 2 y x resultante es a seno de omega t más alfa. Como alfa 1 es igual a alfa 2 y acabamos de mostrar que simplemente es igual a alfa, tenemos entonces que el ángulo alfa 1 es el mismo tanto para el vector rotante A1, el vector rotante A2 y el vector resultante A. Los tres se encuentran bajo el mismo ángulo alfa 1 más omega t, porque recuerden que cuando miramos el vídeo sobre los vectores rotantes, partiendo del eje Y, definimos ese ángulo que viene dentro del argumento de la función trigonométrica, que viene siendo este ángulo que tenemos aquí, que es el mismo ángulo que tendríamos acá. Ahora bien, también nos están diciendo que la amplitud resultante simplemente es la suma de A1 más A2. Entonces, pues evidentemente este señor está creciendo, el vector resultante, este es el rotante, ¿no? Su proyección, recuerden que es la que me da el movimiento que nosotros estamos deseando obtener. Miremos esto mismo en términos de cómo sería la oscilación de las tres funciones. Tenemos que las dos funciones x1 y x2 se encuentran en fase, lo que implica que ellas tienen su valor mínimo, es decir, se hacen cero en los mismos puntos y son máximas en los mismos puntos. Eso quiere decir que se encuentran en fase. El resultado que acabamos de obtener, por ejemplo, en términos de la amplitud, si tenemos presente que esto es A1 y esto es A2, la resultante nos dice, para este caso especial, de interferencia constructiva, que es simplemente la suma de las dos amplitudes, lo que quiere decir que la resultante, que aquí la hemos pintado en verde, va a quedar de la siguiente manera, manteniéndose también en fase con el resto de los movimientos. A este tipo de superposición de movimiento armónico simple lo llamamos interferencia constructiva. Consideremos ahora un nuevo caso. Supongamos entonces que, a diferencia del caso anterior, en el que teníamos que los ángulos alfa 1 y alfa 2 eran iguales, lo que hacía que delta fuera igual a 0, supongamos ahora que la diferencia entre esos ángulos, es decir, que alfa 2 menos alfa 1 sea igual a pi, o sea, es decir, delta sea igual a pi, o sea que los dos movimientos están desfasados en pi. A eso lo llamamos estar en oposición, es decir, sus vectores rotantes serán antiparalelos. Miremos. Es claro de esta imagen que si A1 es el vector rotante correspondiente al movimiento x1 y A2 es el vector rotante correspondiente al movimiento A2, cuando hacemos la diferencia de las fases entre los dos movimientos, tendríamos que delta debe ser igual a omega t más alfa 2 menos omega t más alfa 1, que hasta aquí ya hemos aprendido que simplemente es alfa 2 menos alfa 1, que al mismo tiempo estamos diciendo que para este caso queremos que esa diferencia sea igual a pi. Y es claro de nuestra figura que si a esta línea azul que están mirando aquí
omega t más alfa 2, todo esto, le quito este pedazo, me va a quedar este ángulo que hay aquí, que debe ser pi. Por eso entonces estamos diciendo que el vector rotante A2 queda opuesto al vector rotante A1, que es lo mismo decir, ellos son antiparalelos. Por otro lado, miremos nuevamente qué pasa con nuestras ecuaciones, estas ecuaciones que tenemos aquí. Voy a pintar esto aquí de esta manera, que son las que estamos estudiando. Miremos qué pasan con A y con alfa bajo esta condición que estamos estudiando, ¿no? Ahora queremos que alfa 2 menos alfa 1 sea igual a pi, que es lo mismo que decir que alfa 2 sea igual a alfa 1 más pi. Entonces, bien, primero que todo obtenemos esta relación para la amplitud resultante, teniendo presente que aquí estaba el término coseno de delta. Volvamos a mirarlo acá, que aparece coseno de delta, y lo que queremos es que nuestra diferencia de fase, que es delta, esta, sea igual a pi. Eso es lo que estamos argumentando con esto. Entonces reemplazamos coseno de pi aquí, y mire que esto nos queda simplemente la raíz cuadrada de a1 al cuadrado más a2 al cuadrado menos 2a1 por a2, porque coseno de pi es menos 1. Y de forma análoga a lo que se tenía anteriormente, esto es un cuadrado perfecto para una resta de términos, o sea que tendríamos que esto viene siendo igual a a1 menos a2. Es decir, la amplitud resultante ahora es menor, puesto que aparece una resta. A esto lo llamamos interferencia destructiva, que el caso más extremo se da cuando A1 es igual a A2 y simplemente la amplitud se hace nula, o sea que el movimiento se atenúa completamente. Miremos ahora qué pasaría con el ángulo alfa. Vamos a hacer algo análogo a lo que hicimos aquí, sino que tenga presente que aquí vamos a reemplazar alfa 2, vamos a reemplazarlo por el término que tenemos acá, que sería alfa 1 más pi. Miremos cómo quedaría eso entonces. Aquí, como notarán, ya he hecho el reemplazo respectivo. Si hacemos el álgebra, esto nos queda de la siguiente manera. Por un lado tenemos a1 seno de alfa 1 más a2 seno de alfa 1 por coseno de pi más a2 coseno de alfa 1 por seno de pi. Bueno, disculpen que me haya quedado ahí tan apeñuscado, no me dio más espacio el tablero, pero bueno, la idea es que quede todo en una sola línea. En la parte de abajo y de manera análoga obtendríamos esto. Evidentemente podemos cancelar cosas, por ejemplo acá tenemos seno de pi que se hace 0, acá tenemos seno de pi que también se hace 0, acá tenemos coseno de pi que es menos 1 y acá tenemos coseno de pi que también es menos 1. Entonces haciendo los reemplazos y reescribiendo términos llegamos a esto. Bueno, aquí hice una corrección, había escrito aquí A2 y A2 realmente aquí debía ser A1, ya hice la corrección respectiva. Es claro que ahora se nos cancelan en el numerador y el denominador el término A1 menos A2 y tenemos seno de alfa 1 sobre coseno de alfa 1 que nos da tangente de alfa 1, lo que evidentemente hace que alfa sea igual a alfa 1 de manera análoga al resultado anterior. Si hacemos una gráfica similar a la gráfica que teníamos aquí del lado derecho para este movimiento, miremos el caso de la interferencia constructiva, cómo nos quedaría graficado. Si esta línea roja es x1, la azul es x2, recuerden que ellas son opuestas, están desfasadas en pi, por eso una crece hacia arriba mientras que la otra lo está haciendo hacia abajo. La resultante es menor que ellas, puesto que ya miramos que su amplitud corresponde a una resta en el caso de la interferencia destructiva.
Y el caso más extremo sería que si la amplitud azul con la amplitud roja fueran iguales, evidentemente signos opuestos, pues la línea verde nos hubiera dado una línea horizontal, no tendríamos movimiento. Prosigamos ahora con el tercer caso. Supongamos ahora que la diferencia de fase, es decir, delta, tenga un valor de pi medios, es decir, que alfa 2 menos alfa 1 valga pi medios. En esta situación vamos a decir que los dos movimientos se encuentran en cuadratura. Observemos entonces qué pasa con la amplitud del movimiento resultante y con el ángulo inicial de fase alfa. Para el caso de la amplitud del movimiento resultante, es decir, con A, como estoy diciendo que delta es igual a pi medios, evidentemente coseno de pi medios se hace cero, o sea que es fácil mirar que este término se va y por ende A simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Es decir, escribamos eso acá abajo. Primero que A va a ser igual a la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Esta sería la amplitud. Y nos resta solamente determinar cuánto valdría nuestro ángulo inicial de fase alfa. Aquí lo que vamos a hacer es, de manera análoga, hacer el reemplazo de alfa 2 por un término que quede en forma similar al caso anterior, como este que teníamos aquí para el caso anterior. Es decir, tendríamos que escribir para alfa 2 igual a alfa 1 más pi medios. Recordemos que en el caso anterior teníamos que alfa 2 era igual a alfa 1 más pi, aquí es más pi medios. Y procederemos a hacer el reemplazo de esto en la ecuación para alfa, quedándonos entonces, procedámonos a realizar el álgebra correspondiente. Tendríamos que el primer término no cambia. Para el caso del segundo es fácil ver que aquí tendríamos seno de alfa 1 por coseno de pi medios, que va a dar 0, más coseno de alfa 1 por seno de pi medios, que es 1. Por ende, tenemos entonces A2 coseno de alfa 1. Análogamente, en el denominador tendríamos por resultado, como pueden ver, aquí no podríamos factorizar nada, a diferencia de los casos anteriores, así que vamos a tener que hacer un poco de álgebra. Voy a reescribir esto de la siguiente manera. Subamos esto un poco acá. Esto sería igual. Voy a factorizar el término A1 en la parte superior y en la parte inferior, de forma que la ecuación me queda de la siguiente manera. Seno de alfa 1 más A2 sobre A1, porque se lo factoricé en el otro término, coseno de alfa 1 sobre coseno de alfa 1 menos A2 sobre A1 por seno de alfa 1. De manera análoga, ahora voy a factorizar este término coseno que tengo aquí abajo, quedándome esto entonces así. Cuando factorice el término coseno y lo pase a multiplicar a la parte superior, arriba me quedaría un seno sobre coseno, dándome un tangente de alfa 1 más, y en esta otra parte coseno se va a cancelar, quedándome solamente A2 sobre A1. En el denominador factoricé coseno, me queda simplemente un 1 menos A2 sobre A1, y seno sobre coseno, pues factoricé el otro término, me queda entonces un tangente de alfa 1. Y recordemos que esto a su vez se supone que es igual a tangente de alfa, ¿no? Porque es de donde nosotros estamos partiendo, partimos de esta situación. Pues bien, procedamos a seguir con el álgebra. Tengo esto del lado izquierdo, tengo esto del lado derecho. Lo que voy a hacer es este denominador lo voy a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad, quedándome entonces que tangente de alfa por 1 es tangente de alfa menos
Por un lado tengo A2 sobre A1, tangente de alfa por tangente de alfa 1, y esto es igual a tangente de alfa 1 más A2 sobre A1. Luego pasemos términos y factoricemos. Por un lado voy a dejar este tangente de alfa. Luego este tangente de alfa 1, que es positivo, lo voy a pasar a restar al otro lado. Me queda menos tangente de alfa 1 igual. Voy a sacar factor común A2 sobre A1. Esto es factor de, por este lado aquí, al factorizar este me queda un 1. Y de este otro lado, este menos pasa al otro lado positivo, factorizo esto, me queda tangente de alfa por tangente de alfa 1. O sea que me queda más tangente de alfa por tangente de alfa 1. Luego, para dejar hasta aquí A2 sobre A1, quedaría entonces como tangente de alfa menos tangente de alfa 1 sobre 1 más tangente de alfa por tangente de alfa 1. Ahora voy a recurrir entonces a una de esas relaciones trigonométricas que no son siempre fáciles de recordar, pero que son muy útiles a la hora de resolver cálculos como estos. Hagámosla de otro color. Existe esta relación trigonométrica en la que la tangente de la resta entre dos ángulos es igual a la tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más la tangente del primero por la tangente del segundo. Y si nosotros observamos esta relación trigonométrica y la comparamos con esta expresión del lado derecho particularmente, vemos que son exactamente las mismas, evidentemente salvo pues la nomenclatura que se les está dando a las variables, pero la forma funcional es la misma. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que A2 sobre A1 viene siendo igual entonces a la tangente de alfa menos alfa 1. Ahora bien, recuerde que nuestro objetivo es obtener alfa porque A2, A1 y alfa 1 ya los conocemos. De esta ecuación, por lo tanto, o entonces, tendríamos que, haciendo el despeje, que alfa viene siendo igual a alfa 1 más la arcotangente de A2 sobre A1, permitiéndonos entonces conocer cómo sería el ángulo inicial de fase del movimiento resultante, conociendo el ángulo inicial de fase de uno de los movimientos. Recuerde que el otro está expresado en términos de este, y las amplitudes de los movimientos. Miremos cómo se vería todo esto en un esquema de forma análoga a como lo hicimos aquí y acá. Entonces, veamos. Es claro que si este vector representa el movimiento x1 y este el movimiento x2, su ángulo de fase es omega t más alfa 1, el otro es omega t más alfa 2, y la diferencia entre estos dos, cuando le resto al azul el rojo, pues me queda esto, que por la definición dada para este caso en especial, recordemos lo de aquí, esa diferencia de fase nos debe dar pi medios. Entonces lo que veríamos para la resultante es la imagen que estamos viendo aquí. A1, A2, y este pues nos da el valor resultante cuya proyección en X nos daría el movimiento que acabamos de encontrar. Hagamos un ejemplo. Nos dicen que una partícula está sometida simultáneamente a dos movimientos armónicos simples en la misma dirección y con la misma frecuencia. Sus ecuaciones de movimiento están dadas por las relaciones que están mirando en la pantalla y nos piden entonces que encontremos el movimiento resultante, lo que significa encontrar la ecuación de dicho movimiento. Calculemos primero cuál sería la diferencia de fase entre los dos movimientos, es decir, calculemos delta. Recordemos que delta es igual a alfa 2 menos alfa 1,
que sería entonces igual a 2 pi tercios menos pi cuartos, lo que nos va a dar por resultado 5 pi doceavos. Es decir, delta es igual a 5 pi doceavos. Por otro lado, las amplitudes del movimiento nos las están dando. Nos dicen que A1 tiene o vale 10 unidades. No nos dieron unidades, entonces sumamos que son centímetros. Y por otro lado, A2 nos están diciendo que A2 son 6. Estamos diciendo que vamos a asumir que sean centímetros. Entonces, para hallar la amplitud del movimiento, primero que todo hay que mirar que A no nos dio ninguno de los casos particulares que acabamos de obtener, es decir, no nos dio ni cuadratura, ni oposición, ni ninguna de las interferencias. Por lo tanto, tenemos que recurrir a la ecuación general, la que teníamos acá. Tenemos que calcular la amplitud con esta relación. Evidentemente, delta ya lo hicimos con esta y tenemos que calcular alfa con esta otra. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el ejemplo aquí. Tendríamos entonces que A viene siendo igual, haciendo el reemplazo en la fórmula que tenemos ahí arriba, sería 10 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 por 10 por 6 por el coseno de delta, que son 5 pi doceavos. Usted hace ya esta operación con su calculadora. Evidentemente, como estamos diciendo que esos son centímetros, pues tenemos que manejar esa unidad. Por lo tanto, haciendo todo el proceso de cálculo, eso nos va a dar 12.92 centímetros. Tendríamos la amplitud. Luego, tangente de alfa sería igual, haciendo el reemplazo en la fórmula, a 10 seno de pi cuartos más 6 por seno de 2 pi tercios sobre 10 coseno de pi cuartos más 6 por coseno de 2 pi tercios, de lo que le dejo a usted la tarea de comprobar que el ángulo correspondiente que satisface esta ecuación es de 1.25 radianes. Y por lo tanto, entonces, el movimiento resultante estará dado por la relación x igual a 12.92 por seno de 2t más 1.25 centímetros. Hasta aquí finalizamos este vídeo. En el próximo vídeo consideraremos una situación similar. Vamos a seguir trabajando con un movimiento unidimensional en el que un oscilador se ve expuesto a dos formas de oscilación diferentes, pero vamos a generalizar el problema mirando qué va a pasar con la situación en la que las frecuencias de oscilación para cada movimiento sean diferentes. Hasta pronto.